En Bogotá, en el país y en el mundo, la paz no es solo una palabra, es una pregunta urgente. ¿Qué está pasando? Es el programa radial del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano, IPASUT. Un espacio para analizar lo que ocurre en nuestros territorios, los derechos humanos, la memoria, el género y la ciudadanía. Conversamos con investigadores, líderes sociales y voces expertas que piensan y construyen paz desde la academia y la vida cotidiana. Sintonízanos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, emisora de la Universidad Distrital. ¿Qué está pasando? Escuchar, pensar y dialogar también es construir paz. Cordial saludo a todos los que están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y les doy la bienvenida a este espacio de investigación, de análisis y reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa, igualmente por nuestro canal de YouTube. Les recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook, @ipasud, nuestra página web ipasud.udistrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. Este es nuestro primer programa del año y qué mejor manera de iniciarlo que con un tema que estaremos abordando mensualmente en compañía de nuestros colegas de la biblioteca, la conmemoración de los 100 años de la Aduanilla de Paiva, antiguo matadero municipal. De la mano de docentes e historiadores conoceremos sobre uno de los lugares más emblemáticos de Bogotá, su transformación a lo largo del tiempo, su importancia para la economía del distrito y cómo hoy se ha convertido en un espacio de libros, cultura y educación conocido como la Biblioteca Central Ramón Eduardo de Luis Nieto. Sin más preámbulo, pues saludo a nuestro invitado del día de hoy. Se trata del profesor Carlos Arturo Reina, PhD en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, con postdoctorado en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital. Profesor, muy buenas noches. Muy buenas noches a toda la audiencia y gracias, Sonia, por la invitación. Bueno, profesor, vamos a iniciar hablando de pues este tema, como lo dije, apasionante, y nos gustaría empezar preguntando acerca de la importancia que tiene esta conmemoración para la universidad y también para la ciudad, antes de adentrarnos en la historia como tal del matadero distrital o municipal. Bueno, pues tal vez el primer elemento que me parece importante es el hecho de que la Universidad Distrital cuenta con unos lugares de un valor histórico y patrimonial bastante importantes. Entre esos lugares tenemos, por ejemplo, los sótanos de la Avenida Jiménez, tenemos el Palacio de la Merced y está también esta sede que tiene hoy en día y cobija no solamente a la rectoría, sino también a la sección de biblioteca de la universidad. De tal manera que pensar en esa configuración tan amplia de lugares históricos tiene una importancia en términos de reconocimiento de lo que tiene la universidad, de un campus que está diseminado por toda la ciudad y que cuenta con instalaciones muy modernas, pero también muy del orden del vínculo con el desarrollo de la ciudad, con el desarrollo de los espacios, con el desarrollo de la educación y de la vida social y cultural de esta. Entonces, de alguna manera pensar en estos 100 años implica el reconocimiento que hace también la universidad a esos espacios que hoy en día forman parte de ella, pero que tuvieron unas huellas, y esas huellas trascienden los tiempos, llegan hasta nosotros, y es parte misional de la universidad poder alcanzar, poder llevar, poder integrar estos espacios a la historia de la institución, pero también a la historia de la ciudad y de quienes habitamos, quienes visitan y quienes llegan a conocer desde otros lugares a nuestra ciudad. Profesor Carlos, usted como historiador ha sido una de las personas que más ha investigado sobre estos lugares.
o estos espacios que en este momento tiene la Universidad Distrital, y uno de ellos, pues el matadero municipal, que hoy es la aduanilla de Paiva. Usted ha investigado sobre sus inicios y fruto de ese trabajo escribió un libro, El Matadero Municipal. Quiero saber, y yo creo que nuestros oyentes también y seguidores en las redes sociales, cuál fue el contexto en el que se creó ese antiguo matadero municipal de Bogotá. Bueno, pues hay que decir que el pensar el lugar como matadero municipal es pensar en una relación directa con personas, con hábitos de higiene, con comida. Y esto se traslada mucho antes de la existencia del matadero municipal. Eh, digamos que en la historia de la ciudad, uno de los principales problemas que tuvimos fue precisamente la ubicación de lugares que permitieran el consumo, la venta, el mercado de productos y alimentos que llegaban a diferentes regiones del país. Durante el siglo XIX o buena parte de él, hasta finales del siglo XIX, el principal lugar donde se tejían ese tipo de relaciones estaba en un mercado que colindaba con el actual Palacio de Nariño y cuyos desechos, pues, desechos del mercado iban a parar al río San Agustín, que hoy en día también corre por debajo de la vía de la actual calle Sexta. Entonces, inicialmente era un problema. El problema era que estos desechos, los olores que se desprenden del lugar, las condiciones de higiene, empezaron a plantear la necesidad de hacer una serie de cambios que involucraran mejorar la ubicación por un lado, separarla de ese vínculo tan estrecho que tenía inicialmente con la Casa de Nariño, lo que va a ser la Casa de Nariño y lo que es el Congreso hoy en día, y llevarla a un lugar que estuviese fuera de la ciudad. Entonces, esas discusiones se empiezan a ejecutar, a llevar a cabo en el Consejo de Bogotá desde más o menos 1870-77 se dan las primeras discusiones sobre la necesidad de la construcción de un matadero municipal. O sea, esto ocurre 50 años antes de que aparezca el matadero municipal que conocimos. Entonces, esas discusiones tenían que ver con muchas cosas. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Eso dependía, tenía que ser un lugar estratégico a toda la ciudad. Había que mirar que colindara con una vía que llevara al norte, otra que alimentara los mercados, los productos, los animales que llegaban desde el oriente, desde el occidente, y entonces fueron varios lugares los que se propusieron para tal efecto. Uno quedaba en lo que es la actual Avenida Caracas con calle Primera, que se conocía con el nombre de Tres Esquinas. Allí se dijo, bueno, se va a hacer un matadero allí. Finalmente no se hizo porque además colindaba con un sanatorio que después a la postre se llamará el Hospital de San Juan de Dios la Ortúa, y entonces tampoco se hizo finalmente. Las discusiones llevaron a que incluso hubiesen tesis, hubiesen trabajos relacionados con eso. En la Facultad de Medicinas de la Universidad Nacional se hicieron trabajos muy parecidos buscando identificar, por ejemplo, cómo el tratamiento de los alimentos implicaba o tenía una incidencia sobre las personas. Otra gente también desde el campo de la salud plantearon el problema de la higiene y cómo la ausencia de cierto tipo de prácticas de higiene conllevaban a que no se pudiera hacer, a que tuviera efectos negativos en la salud. Y ya desde 1910 se empezó con una fuerza un poco más amplia a plantear que había que crear un matadero municipal que condensara, que permitiera sacar al que estaba en el centro de la ciudad, que organizara el mercado y que alimentara pues a los mercados más pequeños. Ese evento se va a demorar en resolver. O sea, uno da la impresión de que en Bogotá todos los procesos son de muchos años. Pues uno piensa en el metro y uno dice cuántos llevamos discutiendo esto. Pues en el caso del matadero fue exactamente igual, muy parecido.
Y hay un evento que pues, yo considero que es coyuntural a todo esto, y ese evento tiene que ver con la fiebre de española que golpea la ciudad de Bogotá en el año de 1918. En 1918 hay muchas cosas que ocurren acá, entre ellas en el mes de septiembre se registran los primeros casos de la fiebre, y en el mes de octubre ya hay una cantidad de fallecidos que pasan de cientos, y en el mes de noviembre hay miles. Entonces, y pues digamos que eso le plantea a la administración municipal de la época una serie de retos. El primer reto es ¿por qué nos pegó a nosotros y por qué no en otros lugares? La fiebre española, que realmente es una fiebre estadounidense, producto de las cuestiones de la guerra y demás, pues se conoce más bien con ese nombre, y nos golpea y golpea a la zona andina de una manera fuerte, pero no a todo el país. Entonces, ¿cómo hacer? O sea, ¿por qué nos golpeó tanto? Y entonces empezamos a darnos cuenta de que hay ese vínculo tiene que ver con la higiene, tiene que ver con las costumbres, tiene que ver con la forma como nosotros entendemos y nos pensamos en términos de vivir la misma ciudad. Son tres aspectos importantes que vamos a tener en cuenta. Entonces, en el caso de la higiene, se hace un diagnóstico, y esos diagnósticos señalan pues que hay un problema de basuras enorme, hay un problema de los desechos. La mayor parte de los desechos van a parar a los ríos que atraviesan la ciudad, San Francisco, el San Agustín. Entonces, muchos de estos ríos en los siguientes años van a ser canalizados para evitar también el asunto de las basuras corriendo allí, las aguas negras y todo el problema que se da. Aunado a esto, se amplía la red de Vitelma, que es la red de acueducto de la ciudad, lo cual implica un proceso de modernización de servicios públicos, incluyendo la extensión de las redes eléctricas y telegráficas y telefónicas, lo cual pues le empieza a mostrar algo, y es un ejercicio modernizador de la ciudad. Pero también tenemos, en términos de la higiene, pues que hay cosas que hay que aprender. Entonces, en ese sentido, pues nos aproximamos al asunto de la eugénesis en el sentido de mirar cómo se desarrolla la cuestión de la asepsia, cómo mirar, cómo resolver el problema de la contaminación a partir de cierto tipo de conductas culturales y prácticas. Y va a ser interesante cómo, por ejemplo, después de 1918 se va a incentivar, por ejemplo, la cultura física. Es decir, el asunto de mente sana, cuerpo sano, y eso implica el desarrollo de la educación física, y eso implica el desarrollo de los deportes en la década de los 20. Entonces aparecen una cantidad de clubs para hacer deporte, para que las personas empiecen a pensar el deporte desde una perspectiva en términos no de la competición, sino de la salud. Y obviamente en ese orden también estaría pues los elementos culturales que implican de la mano de ello el asunto de que el cuerpo sano, ¿cómo es el cuerpo sano? Alimentación sana, con cierto tipo de costumbres que hay que cambiar. Entonces hay que lavarse las manos, hay que el baño diario, hay que hacer uso de cierto tipo de las toallas y demás. Entonces son cosas pequeñas, pero en el fondo son muy grandes, y uno tal vez puede comparar eso con lo que ocurrió en el COVID de 2019, donde también empezamos, hay que bañarse las manos, hay que tener este tipo de cosas, el problema de asepsia y demás. Todo eso se da al mismo tiempo que pues obviamente en el mundo hay desarrollos en los campos de la biología, la química y demás. Entonces todo eso soporta el hecho de que estemos hablando de una cultura más amplia y de una cultura vinculada a la higiene, a la salud, a la limpieza, ese tipo de cosas, que hasta ese entonces pues digamos que no estaba allí. Y vivir la ciudad implicaba pues que ese ejercicio de la higiene, el ejercicio de los alimentos conlleva a que hay que modernizar la ciudad, y la ciudad no era una ciudad realmente moderna. Hay intentos por hacer ejercicios de modernización de la infraestructura. Eso va a llevar a que, por ejemplo, tengamos la visita de grandes arquitectos de renombre mundial, como por ejemplo el señor Karl Brunner,
Y Carl Brunner va a diseñar un proyecto que va a coger fuerza más adelante, pero que se queda también en los papeles, que se llama Bogotá Futura. Bogotá Futura es un proyecto que plantea que pues, la ciudad tiene que cambiar en términos de la infraestructura, en términos de las costumbres, tiene que pensarse hacia el futuro y no tratando de resolver los problemas de manera inmediata. El asunto con todo lo anterior es que eso va a derivar en algo, y es el hecho de que el ejercicio de modernización pues implica dinero, y Bogotá no tenía mucho dinero. Después de 1918, que corresponde además al gobierno de Marco Fidel Suárez, pues en ese gobierno se empieza a generar, se empieza a evidenciar, hay ciertos rasgos relacionados con lo que tiene que ver con la infraestructura, con la modernización. Recordemos que en 1918, por ejemplo, aparece la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, la SCATA, que va a ser Avianca, aparece la Fuerza Aérea Colombiana, empiezan a desarrollarse una cantidad de corredores de comercio que llevan a que, por ejemplo, se tenga la necesidad de pavimentar muchas calles, y eso también para controlar la cantidad de material particulado que flota allí, que enferma a la gente, y junto con la gran cantidad de vehículos que empiezan a ser adquiridos en la ciudad. Entonces digamos que son muchos factores, aunado a el hecho de que hay que solucionar el problema de las basuras, es un problema eterno de la ciudad también, y que ese problema de las basuras pues también se trata de resolver creando 3 basureros en ese sentido, y con cada basurero con 3 chimeneas que van a ser o a servir de incineradores para buena parte de estos desechos, pero que después, bueno, van a desaparecer y solo va en el fondo a quedar uno, que es el que existe actualmente en la sede de la universidad. Entonces, digamos que ese es un panorama. El empréstito, eso ya, digamos que va a generar otra cantidad de problemas, pero ese es como más o menos el contexto. Obviamente es un contexto donde estamos en el periodo económico que conocen los economistas como la danza de los millones. Hay mucho dinero producto de una cantidad de ventas de productos, está la organización del sistema económico de la ciudad, un poco la misión Kermer, está un poco, tiene que ver un poco el asunto de la terminación del pago de dinero que tenía los Estados Unidos con Colombia por cuenta de la pérdida de Panamá, con una indemnización. O sea, hay un ambiente en donde, digamos, se pretende invertir, hay un ambiente de una sensación tal vez de prosperidad efímera, que después pues va a cobrar bastante fuerte a la población cuando se inicie la década de los 30. Pero digamos que está allí. Y hay un factor además adicional, yo quiero mencionar uno que casi no aparece, porque uno dice la plaza, está Paiva, está eso, y es que en la década de los 20 está el movimiento estudiantil. Entonces es la época de los festivales estudiantiles, es la época de la aparición de los nuevos, está la aparición de los leopardos, está una aparición de una serie de movimientos y de grupos estudiantiles que van a jugar un parte importante en eso que se van a llamar los carnavales estudiantiles, y que van a alimentar, van a cambiarle la cara a Bogotá y va a convertir de una ciudad un poco triste, opaca y gris a una ciudad un poco más alegre, y esto provocado por la llegada de buena parte de una gran cantidad de estudiantes de las regiones de tierras más calientes, de tierras más cálidas, y esto también va a generar un impacto en todo este escenario. O sea, hay muchos factores que se volcan sobre lo que va a ocurrir al tiempo en la construcción de lo que se va a conocer como el Matadero Municipal de Bogotá. Profesor, pues ya nos dio un contexto acerca de cómo inició el matadero distrital, las discusiones que se tenían en la ciudad, en el Consejo de Bogotá para realizar o construir este espacio, todas esas dinámicas sociales, también económicas que se movían alrededor del matadero. Yo quisiera saber que algo que se habla mucho es también de la Plaza de las Ferias, dentro de ese matadero municipal. ¿Cuáles fueron los usos a lo largo del tiempo y qué llevó a hacer una plaza de las ferias en este momento? Si usted nos puede describir
donde quedaba la Plaza de las Ferias, en donde está ahorita la Aduanilla de Paiva, antiguo matadero distrital, y también cómo fue ese declive del matadero municipal y también de la Plaza de las Ferias. Bueno, digamos que hay varios aspectos que hay que tener en cuenta. El primero, la aduanilla de Paiva. La aduanilla de Paiva existe desde los tiempos, o sea, la aduanilla que está ahí, que corresponde a los dos edificios, a un edificio de dos plantas que se encuentra en la parte occidental, noroccidental, que es donde actualmente está la rectoría. Ese edificio, ese lugar funcionó desde tiempos coloniales, o sea, la aduanilla era una forma de control de mercancías, o sea, la aduanilla estaba desde antes, desde Siempre muchos se ha antes, llamado así. se ha llamado aduanilla, pero lo que no tenía era el de Paiva, es decir, en Bogotá existían aproximadamente unas 12 aduanillas, o sea, no es la única. Entonces esta era la aduanilla de Paiva, había otra en Usaquén, había otra en el sur, es decir, habían varias. Entonces el nombre de Paiva se va a popularizar, se va a convertir en algo más común a finales del siglo XIX, porque siguió operando. Es decir, los españoles se retiraron después de la independencia, pero los sistemas de cobro de aduanillas y demás se mantuvieron. Entonces, allí en la aduanilla llegaba la gente a registrar las mercancías que ingresaba a la ciudad. Ese es un elemento interesante, sobre todo porque pues en los objetivos que hay con la conmemoración o con la celebración tiene que ver con el hecho de que pues toda esa región, toda esa zona hasta la actualidad sigue siendo comercial. Es decir, la zona comercial de Bogotá era la zona de San Victorino hacia abajo, que era la Plaza de Nariño hacia abajo, y sigue siéndolo. O sea, está San José, está el Ricaute, está toda esa zona. Así es que, y eso atravesaba con una serie de puentes hasta el puente de Aranda. Entonces, digamos que está primero la aduanilla, y la aduanilla estaba ahí, pero el Paiva va a aparecer ya sobre finales del siglo XIX. Entonces, ahí aparece el nombre de Paiva. Ahora viene el nombre de Paiva que viene de una relación bien curiosa, que es un modismo que se ajusta a básicamente los dueños de los terrenos que quedaban ubicados abajo de la y colindantes con la estación de la Sabana y que eran propiedad de unos belgas que pues para resolver el asunto básicamente decían que pues todos ellos provenían de los Países Bajos. Entonces una forma de sintetizar la palabra en términos de lo que hoy en día pues en el argot popular sería Paiva, como País Vasco, que serían Países Bajos, pero eso no está desconectado, es decir, alguien podría preguntar, oiga, pero de verdad, ¿dónde viene el...? Sí, pues, ¿qué muestra que eso sea de esa manera? Porque no solamente hay que decirlo, sino hay que mostrarlo. Ustedes, a un costado incluso de la estación de la Sabana, por ejemplo, queda el San Fasón, que era un liceo también, precisamente, debe ser el mismo origen, porque todos esos terrenos, hasta la parte de Aranda, que del puente de Aranda, pues pertenecían a estos personajes que venían de los Países Bajos. O sea, hay muchos lugares que estaban allí. Y el otro lugar que era referente en la localidad, en ese sector, era el reformatorio de menores de Paiva. Entonces era más famoso el reformatorio que la Vanilla, que de hecho. Entonces, De hecho, profe, hay un reformatorio, si no estoy mal, ahí cerca, sí, en hay este momento. hay un lugar cerca, hay un lugar bastante cerca. Entonces, ahí hay una cuestión. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar el matadero municipal? El matadero municipal se va a ubicar en los predios de un basurero. Lo que había ahí se termina de construir gracias a un empréstito de la Ulen Company. Se construye la chimenea que está allí, que trae el número 1926, que por eso se toma esta fecha como referente, pero el matadero se termina en 1929, o sea, digamos que son básicamente, o sea, varios años, 3 años en el proceso de construcción. Luego, entonces, se abre en 1929 o sea, se construye sobre los terrenos donde quedaba un basurero que era de propiedad de Nemesio Camacho. Nemesio Camacho, Nemesio Camacho. Nemesio Camacho tenía otras dos propiedades. He recordado Nemesio Camacho porque uno de los terrenos que él cede, ese terreno de una hacienda se va a llamar El Campín. Entonces, El Campín es el nombre que
le va a dar se le va a dar después al estadio, precisamente, el Campín. Pero digamos que ahí también había un lugar de estos, y bueno, la historia de por qué se llama el Campín y eso es otra cosa, pero tiene que ver con campo también. Entonces, digamos que es un campo de basura, y así es que, como es un campo de basura, es un campincito, o sea, es un campín, no es un campo, es un campín ahí como para dejarlo allí. Y entonces allí se construye, se termina en 1929 y se empieza a vender la carne y lo demás, y se cierra el matadero del centro y todas las actividades se trasladan a este lado. Ese proceso va a tener una cantidad de problemas, de cuestiones legales, de cuestiones de dinero, de cuestiones de muchas cosas. Pero cierra, digamos que se cierra en 1929 cuando Pedronel Ospina pues coincide además con la terminación de la llamada hegemonía conservadora. Pedronel Ospina termina ese gobierno, ese 1929 es complejo, la apertura del matadero municipal coincide con el asesinato de Gonzalo Bravo, el líder estudiantil, el 8 de junio. Entonces, digamos que son muchos elementos que convergen, o sea, no solamente, digamos que el matadero es la excusa, llamémoslo así, nos sirve de lugar para observar lo que pasa en Bogotá. Pero en 1930, es decir, sube Enrique Olaya Herrera, y Enrique Olaya Herrera empieza a plantear varias cosas. Una de ellas es que, bueno, estos lugares no solamente se trata del matadero, el problema es que alrededor del matadero, y eso lo tiene claro Enrique Olaya, hay una cantidad de actividades. Entonces en 1930 se empieza se da inicio, con el apoyo de Enrique Olaya, de lo que va a ser la plaza de ferias. ¿Qué es una plaza de ferias? La plaza de ferias es la integración, es un espacio donde se integran los que venden ganado, los que lo comercializan, los que disfrutan, porque incluso existió hasta una plaza de toros ahí, los que se alimentan con lo que viene allí. Es decir, es un negocio bastante complejo. Y esa plaza de ferias entonces es inaugurada por Enrique Olaya, y es algo interesante, pero también es algo a medias. ¿Por qué? Porque es interesante porque fue muy moderna para su época y fue hecha en los linderos de la ciudad de aquel entonces. Sin embargo, con el tiempo, pues obviamente eso quedó integrado a la ciudad y va a convertir en un problema. La plaza de ferias va a decaer por muchas razones. Porque las formas, pero una de las más importantes quizás, tiene que ver con el hecho de que las formas de transacción de las carnes y del ganado cambiaron, se volvieron más industriales, más impersonales, y eso implica pues que cada vez se tienen que reemplazar más personas, o sea, se reemplazan personas por los procesos. Los procesos hacían que ya muchos de los intermediarios que llegaban allí, o de las cosas que mediaban, pues se fueran desapareciendo, fueran cambiando. Y también el hecho de que ya no se compraban y se llevaban, o sea, antes la plaza de ferias empezó a funcionar como un lugar donde yo compro ganado, me lo llevo y lo traigo, no solamente se quedan en el matadero, pero con el tiempo esa relación ya cambió, es decir, ya aparecieron ferias más locales, municipales, más departamentales en otros lugares, y eso origina que muchos de los que venían a ofrecer su ganado, no para el sacrificio, sino para la venta, reproducción de ganado y demás, pues ya no vinieron acá porque ya era muy dispendioso llegar hasta acá. Entonces empezaron a cambiar esas formas de transacciones, y eso fue llevando a un declive progresivo de este tipo de actividades. Sumémosle a ello que poco a poco, alrededor del proceso de industrialización que se da en los años 30, y sobre todo en la segunda parte de esa década con la revolución en marcha, pues va a desencadenar una extensión de la industria que rápidamente rodea al matadero y lo va a dejar en una posición bastante incómoda, porque digamos que queda rodeado de zonas industriales, zonas que no, donde digamos lo que importa es el desarrollo de campos muy específicos, y donde el asunto de la carne pues como que raya un poco en el sentido de que, ¿y esto qué hace aquí? Esto no es salubre para la gente, aumenta todavía más esa visión de la higiene y demás, y entonces poco a poco ese crecimiento de la ciudad va a evidenciar que el matadero municipal pues se va a desbordar, no va a alcanzar a cubrir las necesidades de toda la ciudad, y obviamente
empieza una decadencia en la medida en que empiezan a aparecer sectores privados que construyen sus propios mataderos y posiblemente, seguramente con mejores tecnologías y procesos de tratamiento de las carnes y demás. Así es que eso va a llevar allí. La plaza de ferias evidentemente decae antes que el matadero y termina convirtiéndose en muchas cosas. Es decir, la plaza de ferias deja de ser usada aproximadamente hacia 1950. Estamos hablando de que la mayor parte, o sea, que casi que no tuvo sino un tiempo de uso de unos aproximadamente unos 15 años, porque después ya va a tener otros usos, carga y descarga de ganado, ya no es una plaza de ferias, sino es un lugar donde se recogen las reses, donde se tratan y se llevan después al proceso industrial de tratamiento de la carne y demás, donde los camiones descargan y descargan, pero ya no hay ese bullicio, eso que llamemos feria, eso que llamamos carnaval, la feria, el carnaval, donde además se acompaña por una gran cantidad de cosas que no solamente tienen que ver con la comida, que es el centro, sino y con los animales, sino pues con otro tipo de actividades culturales que van desapareciendo en la década de los 40 y pues que ya en la década de los 50 se reduce o se limita solamente al tratamiento de los animales. Lo que vemos ahorita aún en algunos pueblos de Colombia, esa plaza de Exactamente. las ferias donde pues se comercializa y se negocia el ganado, los ganaderos ahí están como protagonistas. Yo le preguntaba también que cómo describir la gente que no conoce este lugar de lo que era la plaza de las ferias. Hoy existe, para conocimiento de los que nos siguen en redes sociales y oyentes, el Observatorio Astronómico de la Universidad Distrital. Entonces, ahí en ese observatorio que queda como en la parte alta, parte de atrás de la Vanilla de Paiva, ahí se subían los ganaderos y miraban como el ganado que estaba ahí para la compra o venta de este tipo de ganado. Profesor, ¿cómo fue o qué implicó más bien resignificar un espacio con este pasado? Y le uno la otra pregunta es, ¿cómo fue el proceso de adquisición de este lugar por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas? Pues yo pensaría que, bueno, el matadero tuvo, o sea, uno se construyó como un ícono para mucha gente. Todavía hay gente que recuerda el matadero, recuerda haber ido al matadero y todo lo demás. Pero ya no era o sea, era un ícono porque era el matadero municipal y después el distrital, pero todo eso entra en decadencia. O sea, es como si el lugar empezara a perder fuerza frente a otro tipo de referentes al proceso de industrialización de la comida y de la carne y a la aparición de otros mataderos como lo dijimos. Pero aunado a ese lugar, aunado a eso, pues es como si el lugar también empezara, o sea, fue después manejado por la empresa distrital de servicios públicos y con la EDIS, y de allí empezó a perder, a caer o sea, se vino una decadencia. Ya alimentaba, era un sector muy mínimo, ya no era tan grande ni tan amplio, y obviamente eso hizo que tampoco, también mucha gente dejara de venir al aparecer otros centros de comercio. Entonces, ¿para qué venir hasta este lugar si habían otros que aparecían más cercanos seguramente a estas personas? Adicionalmente a eso, pues se presentaban muchos problemas de la higiene. Uno encuentra en la revisión de prensa muchas noticias relacionadas con el problema de la higiene en el matadero. Eso implica que no hubo un proceso de actualización en términos de los procesos, pero también en términos de infraestructura. O sea, siguió siendo la misma infraestructura diseñada de la década de los 20 para los años 60, 70, 80 hasta el 90, que finalmente década en la cual se termina cerrando porque pues ya no tiene mucho sentido. Obviamente en ese cierre involucró llevarse unos modos de vida de mucha gente, gente que había comprado casas, gente que tenía negocios alrededor de esto, mercados relacionados con la carne, con los alimentos, incluso redes de prostitución que habían alrededor y demás. Había muchas cosas, tiendas y cualquier cantidad de todas las cosas que se mueven alrededor de un mercado. Con eso, entonces, el lugar entra en un olvido. Y mira algo interesante, y es que o sea, el olvido lo lleva a que lo despojen, lo desalojen, para que allí lleguen cuando se saca, cuando se intenta reubicar a las personas que viven
en la antigua llamada calle del Cartucho, pues digamos que esas personas son llevadas allí, porque ese es un lugar donde al olvido se traslada paradójicamente aquellos que están olvidados, y estos olvidados eran estos despojados que estaban de personas que estaban en el abandono en las calles, en este sector de la ciudad, y las terminan llevando allí. Y eso también aumenta más el drama del lugar, porque sencillamente nadie quiere saber del matadero. Todo el mundo sabe dónde queda, pero nadie quiere saber del lugar. O sea, es un lugar ícono en la memoria y funcionó. Todavía uno coge un taxi y dice, quiero ir a tal parte. ¿Dónde? Ah, donde queda el matadero. Y entonces sí, pero pues posiblemente ni lo vivieron, pero es un ícono. Pero fue quedándose en el olvido, allá se fue quedando. Entonces el lugar sirvió para que estuvieran los habitantes de calle, pero también para que se hicieran cualquier cantidad de cosas, incluyendo hasta campeonatos de pinball y un poco de cosas que se hicieron durante mucho tiempo. Hubo proyectos, por ejemplo, sirvió de parqueadero porque allí cuando se liquida la empresa distrital de transporte público, pues también se dejaron muchos vehículos allí. Digamos que se habló de un centro comercial, se habló de convertirlo en una plazoleta inmensa, hasta que finalmente hacia la primera década del siglo XXI, alrededor del año 2008, pues digamos un poquito antes empezó una puja, en particular entre dos universidades. Se pensó que pues sería muy interesante poder utilizar ese espacio como una universidad, hacer un proceso de resignificación, y allí se entró en una pugna sana pero competitiva entre la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, que tenía la necesidad de ampliar, tiene todavía la necesidad de ampliar sus campus debido a que pues parte del escenario que ocupa es propiedad del Museo Nacional, que también tiene que crecer. Y entonces ellos entraron en la puja y nosotros como universidad distrital entramos también en eso bajo la dirección de Carlos Sosa Escobar en la rectoría en ese momento. Entonces digamos que fue una cuestión bastante atrevida, si se puede decir la palabra, arriesgada en todo sentido, atrevida, porque pues es que era un lugar por el que no se daba mucho, no se daba un peso, como dicen por ahí, en el sentido en que pues lo que había que invertir era bastante. Arriesgaba precisamente por eso, porque pues digamos que ir y pensar en la construcción de una universidad en un sector tan neurálgico, que de hecho pues una de las primeras trabas que se ponían era ¿quién va hasta allá? Si el matadero y todo lo que está alrededor es peligroso, o sea, hay un ambiente de seguridad y demás. Entonces digamos que eso fueron riesgos que se tomaron, se atrevieron y tomaron el riesgo para que finalmente la oferta de la universidad fuera la que se tuviera en cuenta, y obviamente pues en ese sentido se opta por ceder el espacio a la universidad distrital. Ahora, en ese proceso vamos a demorar varios años de adecuación y demás, que es una sede que inicialmente se pensó para, entre otras cosas, para que fuera una sede de la Academia Superior de Artes de Bogotá, que siempre también ha tenido bastante problemas en ese espacio. Luego de eso, entonces se inicia el proceso de construcción, que tiene una gran cantidad de cosas, pero que básicamente tiene que ver con algo, y es guardar la infraestructura central del edificio, o del conjunto de edificios, aunque desaparecieron varios, sobre todo los que estaban alrededor de la chimenea desaparecieron, y conservar la estética exterior, hacer las modificaciones y reforzamiento estructural del interior, y hacer el proceso de adecuación para que el lugar empezara a funcionar como una biblioteca. ¿Por qué como una biblioteca? Bueno, profe, quiero hacer un paréntesis ahí que usted dice, o sea, empezó ese proceso de la reestructuración, resignificación de este lugar, pero esto es patrimonio cultural. Digamos que sí, esto es una exigencia de pronto que le hacían a la universidad de que ciertos lugares de la Aduanilla de Paiva pues no se tenían que tocar, como la chimenea. pues eso lo que hace precisamente, así es, eso lo que lo hace es un bien bastante complicado de administrar, porque no se pueden hacer mayores modificaciones. Es decir, eso y cualquier cosa que quiera hacer sobre ese espacio, pues tiene un costo enorme, enorme, porque se tiene que contar con una cantidad de visiones para poder, y de permisos para poder hacer cualquier modificación. Entonces, de hecho, en la parte de atrás
donde estaba la plaza de ferias, se ha pensado varias veces, oye, ¿por qué no hacer ahí los edificios de posgrados? ¿Por qué no construir? ¿Por qué sí tenemos? Pero es que no es sencillo. Puede que alguien diga, bueno, es que lo que queda son las ruinas de la plaza de ferias y ya no queda nada, pero no importa, porque aún así la modificación del espacio es compleja, o sea, no se mide el espacio por solo el edificio, sino todo lo que alberga el lugar. Y si pensamos que en ese lugar también existe un basurero, pues obviamente que cuando se vaya a hacer el proceso de extracción de esos residuos, va a aparecer una cantidad de cosas que en el fondo es una máquina del tiempo para saber qué hacía la gente, qué votaba la gente, qué tenía y qué, pues con sus costumbres y demás. Entonces eso hace que este de alguna manera sea un reto que ya se había hecho en ciudades como Madrid, como en otros países, en Argentina también se ha hecho el ejercicio de restitución de lugares que fueron destinados para otras cosas, cárceles, mataderos y demás, así sucesivamente, y que se convierten en lugares, por ejemplo, de cultura, como lo que fue el matadero municipal de Madrid, y que pues sobre el que nosotros, digamos, no es el único, existen varios en España que se han tenido y han tornado hacia el hecho de ser centros culturales y bibliotecas, pero que se constituyen en una forma de decir o de transformar y de volver a la vida un lugar que había quedado en el pasado. O sea, la palabra matadero remite casi que a una época donde había un pensamiento particular del matar animales. Digamos que, y hoy en día eso suena bastante agresivo. La palabra matadero es una cosa que trae una carga peyorativa muy fuerte, por cuenta de que aunque sea de una época, en todo caso tiene una carga simbólica fuerte. En cambio, cuando hablamos de la Aduanilla de Paiva y la Biblioteca Ramón de Luis, pues estamos hablando de un ejercicio de resignificación que no es fácil. O sea, que la gente piense en la Universidad Distrital y no en el matadero, o que piense en la relación de lo que fue y lo que hace la universidad para pensar un espacio que ahora es otro, entonces, y tiene otros usos. Y entonces, alguien podría decir, decía un profesor, pues aquí esto sigue siendo pero un matadero de la ignorancia, es decir, aquí la idea es la convocación o sea, se convoca más bien a acabar con la ignorancia o bueno, a que se acceda al conocimiento, es más o menos la idea que uno podría mirar en ese proceso de resignificación. Y pasados ya más de 10 años que se entregó el edificio a la universidad, o sea que ya el edificio se restauró y se empezó a usar, pues uno logra entender o logra ver cómo la universidad ha hecho ejercicios de resignificación como el que mencionaba Sonia, como en el caso del observatorio, es decir, allí funcionó el casino, antes funcionó un casino, que era el lugar donde pues, la gente iba a comer y demás, los del sindicato de empleados de la EDIS, por ejemplo, y antes, y bueno, y ahí hubo matrimonios, y allí hubo bautismos, y allí se hicieron misas, y antes de eso era el lugar donde se compraba y se dirigía quién compraba y quién vendía las reses y demás. O sea, es todo un tránsito a través de un lugar en donde se ha modificado. Hoy ya no miramos reses, pero miramos estrellas desde ahí. ¿Sabe? Miramos el universo desde el observatorio. Y eso es la resignificación, es poder, como seres humanos, ubicarnos en un espacio donde otros seres humanos miraron unas cosas distintas y nosotros estamos mirando hacia otros lugares desde esas mismas posiciones, desde esos mismos lugares de observación. Sí, interesantes todas esas transformaciones que a veces los ciudadanos o los jóvenes como que no tienen en cuenta y qué bueno que esto lo haya asumido la academia, en este caso la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ha sido pues una clase magistral, profesor, pero antes de terminar, porque nos queda corto tiempo, sí quisiera que le contara a los que nos escuchan ahora por el dial 90.4 FM estéreo y por la red social de YouTube. em, ¿Cómo va a ser esta conmemoración? O sea, ¿qué se ha hablado? Adelántenos un poquito. Iniciamos obviamente entre el IPASUD, la biblioteca y usted, profesor Carlos, pues con esta historia del antiguo matadero distrital, hoy Aduanilla de Paiva, hoy biblioteca de la Universidad Distrital. ¿Cómo se ha pensado, digamos, esta conmemoración? Pues digamos que en conjunto bueno, con el IPASUD y con la biblioteca,
y con el apoyo de la rectoría también y la vicerrectoría académica, pues el asunto gira en torno a varios eventos, es decir, eventos que involucran varios escenarios. Un evento, una perspectiva académica donde se plantea una serie de conferencias, de conversatorios, y esos conversatorios van a girar en torno a, uno, las investigaciones propiamente históricas que han hecho, por ejemplo, algunos docentes aquí de la universidad sobre la historia ambiental de la ciudad, por ejemplo, donde se inserta la historia del matadero, por ejemplo, y tendrá algunos aspectos, algunos invitados, colegas de la universidad, sobre todo de la Facultad de Medio Ambiente, y también unos conversatorios con aquellas personas que tuvieron que ver con la adquisición de los predios, es decir, hay muchas historias que están por contar, cómo fue ese trance, cómo fue ese tránsito de pasar de un lugar olvidado a que la universidad decidiera comprarlo, por qué lo hicieron. Entonces, ese por qué, pues uno podría deducirlo, pero es mejor que ellos lo cuenten. Entonces, quienes participaron en ello. Obviamente hay algunos hay algunos que no pueden contarlo, pero porque, pues, por ejemplo, el maestro Osa Escobar pues falleció ya hace varios años, pero hay otras personas que sí lo acompañaron. Y está también la comunidad, que es necesario pensar que este lugar es un referente de la ciudad. Así es que estamos pensando también, se está pensando en el diálogo con los habitantes de la localidad, con los ex trabajadores del antiguo matadero municipal, para que nos cuenten cómo es eso. O sea, yo puedo decirlo y deducirlo con la investigación de archivo y documental, pero ese es un campo apenas de aproximación a lo que se vivió. Entonces, el asunto de la memoria, es el asunto de la reconstrucción de documentos, del documento de audio, que es necesario para poder entender y comprender lo que se inicia en este proceso que inicia en 1926. Y eso es importante pensar que inicia en 1926, pero todavía no acaba. O sea, esto va a ser una cosa larga. Entonces, eso va a involucrar también, se ha hablado hasta de una feria gastronómica, porque si estamos hablando de la plaza, pues bueno, aquí también hay alimentos, es como la historia de los alimentos, cómo fue eso, pero además probemos los alimentos y hasta eso va a entrar en la mano de estas discusiones y de esta programación que se va a hacer a lo largo del año y que pues digamos no sé qué tanto se mantenga, pero yo pensaría que en 1929 seguramente tendremos que hacer otra porque en 1929 se abre oficialmente, es decir, nuestro punto de partida es 1926 por la chimenea y de aquí nos vamos de largo hasta unos buenos años adelante, lo cual pues debe llevar a varias cosas, seguramente. Uno, que la ciudad se identifique más con la universidad y hago la ciudad no como administración, sino como la población. Oiga, este lugar es importante, vengan. Aquí hay un espacio que tiene historia, que tiene una cantidad de cosas que contar y entonces estamos pensando en la posibilidad de exposiciones de artísticas. Ya hay una exposición en este momento en Paiva de exposiciones fotográficas, de la presentación de unos documentales con los cuales nos va a colaborar el Archivo de Bogotá de la mano de su director Jorge Cacciotti. Y así también eventos de carácter artístico para recrear los bailes, las diferentes cosas o aspectos de la vida cotidiana. Es también contar de alguna manera, y esto girará en torno a Bogotá ese año, y que sirva para que desde estos años pensemos la ciudad de lo que era hace 100 años y lo que estamos hablando hoy. Hablamos y eso es una muy buena idea del equipo de la biblioteca, de poder construir una máquina del tiempo, es decir, hacer una urna del tiempo, perdón, una urna del tiempo, y esa urna del tiempo, pues, que se abra en 100 años, donde podamos nosotros echar una grabación del programa del IPASUD y entonces nos vean nuestros descendientes y digan, bueno, miren lo que hablaban en aquella época. Es más o menos la idea de lo que tenemos ya el director del equipo de biblioteca tiene toda una agenda muy, muy bien organizada
y gracias a su apoyo, pues entonces estamos en el ejercicio de la realización de este año, pensando un poco en el tema de la biblioteca y del antiguo matadero municipal y aduanilla de Paiva. Bueno, profesor, pues muy interesante todo lo que nos ha contado en estos minutos, largos minutos. Esto, como lo decía en un inicio, es un abrebocas, es una introducción de lo que vamos a desarrollar durante varios programas. Un programa al mes de qué está pasando lo vamos a dedicar al matadero municipal, hoy Auduanilla de Paiva. Le agradecemos, profesor, por haber estado con nosotros y bueno, nos encontramos nuevamente en una próxima ocasión. Bueno, pues entonces invitadas, invitados, todos, todas, todos a todo lo que se va a hacer en este año y sobre todo, bueno, si ustedes tienen una invitación, si ustedes tienen amigos, tienen a familiares, conocidos que trabajan aquí en el matadero, díganles que se va a hacer un evento y ojalá se integren, ojalá nos cuenten, ojalá participen de esto. Me parece que sería genial poder integrarnos porque este es un ejercicio de integración de la universidad hacia la ciudad y de la ciudad hacia la universidad. Muchas gracias, señor profesor Carlos Arturo Reina Rodríguez, historiador y profesor de la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad Distrital. Y vámonos ya para terminar con un recomendado, el recomendado de la revista Ciudad Pasando. En el marco de esta conmemoración por los 100 años del Matadero Distrital de Bogotá, desde la revista Ciudad Pasando recomendamos una lectura clave para entender cómo estos espacios hacen parte de la memoria viva de la ciudad. Se trata del artículo Memoria Viva de la Violencia, una aproximación etnometodológica al pasado de Corabastos a través de sus políticas cotidianas, publicado en el volumen 16, número 1, de enero a junio de 2023, del autor Jefferson Arley Díaz Mesa. Este texto propone leer Corabastos no solo como central de abastecimiento, sino como un territorio atravesado por memorias de violencia, trabajo y vida cotidiana, donde el urbano se construye desde la práctica de quienes lo habitan. Una mirada que dialoga directamente con espacios como el antiguo matadero, donde la ciudad también se ha tejido, como nos lo comentaba el profesor Carlos Reina, desde lo material, lo corporal y también lo histórico. Si les interesa profundizar en estas lecturas sobre ciudad, memoria y paz, los invitamos a explorar nuestra revista Ciudad Pasando. Les deseo una feliz noche y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles de 8 a 9.